Estimados jóvenes, pues empezamos nuestra última sesión de investigación de operaciones 2. No sin antes, pues hacer algunos avisos, muchachos. Miren, primero que nada, pues muy buenos días. Esta actividad que empezó ayer termina este sábado 11 de julio a las 22, a las 23:55 minutos. Eh, y también tenemos un examen y que por la naturaleza lo voy a hacer automatizado. Voy a poner los programas y voy a poner, pues estos programas van a ser de opción múltiple para que agilicemos para que agilicemos el proceso de calificaciones, porque el fin de trimestre es justamente el 11 y también tengo que programar el examen de investigación de operaciones que viene por ahí del 14 o 15. Ese examen también será automatizado, es un examen simbólico, pero como ya tenemos el tiempo encima, también lo haré automatizado, es decir, serán 4 reactivos de opción múltiple de lo que hemos visto, estarán dados al azar y ahí tendrán la respuesta correcta. Entonces, eso lo voy a habilitar solamente un día para que ustedes no tengan ningún problema. Ahorita no recuerdo bien la fecha, pero en breve se las haré llegar y en breve se las voy a habilitar. Muy bien, entonces, respecto a esta última entrega que tenemos nosotros, pues es cadenas de Markov. Yo le puse ahí en las cadenas de Markov 2, pero prácticamente sigue siendo la misma. Y entonces vamos a empezar eh, a ver lo siguiente. Por ejemplo, en nuestra literatura que tenemos, eh, pues lo que tenemos que valorar ahora es en qué momento la cadena vuelve a tener el mismo estado. Entonces esto lo podemos ver con un ejercicio que te les voy a proyectar. Entonces les proyecto y ahorita se los comparto. Estoy buscando los ejercicios que preparamos para hoy. Aquí tenemos y luego tenemos el de acá. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Que tenemos aquí. Yo no sé qué estamos haciendo. Muy bien, entonces ahí pues estamos viendo lo que sería las pues operaciones de tiempo de retorno de la misma cadena y lo que le vamos a llamar el tiempo estable. Es decir, en este caso podemos tener varios estados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el estado C, el estado S y el estado E. Lo que pasa es que la cadena para recorrer, por ejemplo, del estado C al estado E o del estado E al estado S, del estado S al estado C, va a tener un tiempo, va a tener un tiempo. Entonces, esto es lo que se va a llamar tiempo de transición. Pero, sin embargo, como pueden ver, aquí tenemos un nudo, un loop, donde la cadena puede regresar a su mismo estado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en tanto las etapas C, E y S tienen un mismo estado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer
en pocas palabras, es que vamos a regresar, primero, cuál sería el tiempo necesario para regresar al mismo estado y después, cuál sería el tiempo para transitar de un estado a otro. Generalmente esto se hace, pues, se hace a mano y lo único que tenemos que encontrar es lo siguiente, es decir, debemos nosotros de encontrar la siguiente condición. Déjenme, estoy buscando mi pluma. Bueno, pues no tengo mi pluma en la mano. Eh, lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí la voy a escribir porque no la encontré. Voy a escribirlo aquí abajito para que vean exactamente qué es lo que nosotros necesitaríamos, necesitaríamos hacer. Esto lo voy a borrar porque no nos sirve. Entonces, estos tiempos de transición se escriben de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tengo el- mi matriz, entonces mi matriz la voy a escribir por la letra pi de mi matriz, y esto va a ser igual a los estados eh, p que voy a tener. Y pi aquí va a representar a los estados que voy a tener asimismo. De esta solución voy a tener yo lo siguiente, voy a decir que pi va a ser un contador j desde el primero, del primer estado hasta el último. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, voy a tener aquí los tiempos de retorno medio, que van a ser los estados i y j, en donde voy a tener 1 sobre pi del mismo estado y j. Estos van a ser los tiempos de retorno medio. Entonces, esto es lo que se ve aquí, es decir, cuánto va a ser la transición. Pero también voy a tener otros tiempos en donde la misma matriz va a tener, es decir, va a regresar al mismo estado, es decir, tengo un estado C, van a pasar varios estados y después de un tiempo voy a regresar al mismo estado C. Entonces, esos van a ser los tiempos de transición. Entonces, simplemente con estas dos en mente, estas dos ecuaciones nosotros podemos hacer varias cosas, pero necesitaríamos darles una explicación más rigurosa para que el programa se entienda. Afortunadamente, pues esa deficiencia que tenemos nosotros aquí, pues nos podemos apoyar en las plantillas que hemos estado manejando. Bueno, entonces en esta sesión vamos a ver justamente este tipo de programas. Entonces, vamos a hacer el primero, el primer ejercicio. El primer ejercicio viene propuesto. Me parece que por ahí les di en la lista 5 ejercicios. Y aquí solamente por el nivel de dificultad que tienen, pues solamente haremos 2. Pues esperando que a ustedes les sirvan como ejemplo. Bueno, entonces a este tenor, Profe, mándeme. buenos días. Ese PowerPoint, ¿dónde lo encuentro? Este PowerPoint. Ajá, Ah, el que está. este PowerPoint, es de un servidor, ayer lo hice a toda prisa, ¿no es cierto? Ah, ok, Este, es que yo lo estoy buscando y no lo encuentro. sí, Gracias, profe. de todos modos se los comparto, muchachos, se los comparto con la grabación, pero pues a mí se me hizo más fácil, pues así crear un PowerPoint y extraer los ejercicios para que ustedes los vayan haciendo. Entonces también se los comparto. Bueno, entonces, Gracias, profe. no hay por qué. Entonces aquí, pues vamos a hacer este ejercicio es propuesto, y aquí lo importante es, uno, acuérdense que tenemos que saber
cómo plantear la matriz y después hacer los ejercicios, más bien responder a las preguntas. Entonces con la plantilla nosotros podemos responder a lo siguiente. Entonces la primera parte es la siguiente. Aquí les puse la solución pegadita para que ustedes la vayamos siguiendo. Entonces este ejercicio nos dice así. En un día soleado, Minigolf puede tener ingresos de 2,000 pesos. Si está soleado el día, si el día está nublado, los ingresos se reducen un 20%. Un día lluvioso reducirá los ingresos en un 80%. Ok, entonces esta es la información que hasta ahorita nosotros tenemos y la información que nosotros vamos a tener para poder realizar la matriz se encuentra aquí. Y dirán, ¿cómo lo sabemos? Esto lo vamos a saber cuando nosotros, pues después de leer la información varias veces, entonces llegamos a esta premisa. Entonces, a partir de la información que tenemos aquí, es donde se crea la plantilla. Entonces, dice, si hoy está soleado, hay un 80% de probabilidades de que mañana esté soleado también. Es decir, ahí tenemos un estado, pues, de transición, pero donde se tiene, es decir, estado soleado, aunque parezca un poquito raro, vuelve a ser otro día soleado. Entonces ahí tenemos un estado de transición, como el que vimos al principio. Eh, después, eh, y luego dice aquí, sin amenaza de lluvia. Si está nublado, hay un 20% de probabilidades de que mañana llueva y 30% de probabilidades de que esté soleado. Seguirá lloviendo hasta el día siguiente con una probabilidad del 0,8 o del 80%, pero con un 10% de probabilidades de que esté soleado. Entonces, aquí lo primerito, jóvenes, que tenemos que hacer antes que nada, es leer varias veces los problemas. Estos problemas, como pudieron ver, son un poquito, bueno, son complejos. Entonces, la recomendación es aquí, antes que nada, es saber cuántos estados y saber también eh, toda la información que está ahí es sutil, o sea, no podemos despreciar nosotros nada, pero, pero tenemos que identificar cuál es cuál es la información que corresponde a la matriz de estados que vamos a formar. Entonces, en este caso, pues solamente aquí tenemos donde empieza el enunciado, tenemos información económica que no corresponde a la formación de la matriz. Sin embargo, esta información sí la vamos a ocupar para después. Entonces, identificamos tres estados, que es soleado, nublado, lluvioso, y este va a ser nuestro estado presente, y este va a ser nuestro estado inmediatamente el que sigue, es decir, un estado futuro, si lo podemos ver así, de una forma más sencilla. Entonces, nuestra información, para irla formando, vamos a ir aquí leyendo y vamos a ver si es cierto que se cumple. Dice, si hoy es soleado, es decir, estamos en el estado inicial, hay un 80% de que está soleado, es decir, pasa del estado del sol al estado de sol con una probabilidad del 80%. Y dice, y hay un 80% de probabilidad de que mañana esté soleado sin amenaza de lluvia. Entonces aquí tenemos información, sin amenaza de lluvia. ¿Qué significa eso? Que el estado de sol a lluvioso prácticamente es nulo. Y como saben aquí, la matriz tiene que darnos la unidad. Entonces, aunque no nos diga lo siguiente, sabemos que si yo tengo aquí un 80 y aquí tengo un 0, forzosamente la probabilidad de que esté nublado le va a corresponder a un 20%. Entonces, este primer estado lo tenemos ahí y no hay ningún problema. Seguimos leyendo. Si está nublado, entonces nos vamos a ir al estado 2. Dice, si está nublado, hay un 20 de probabilidad de que mañana llueva. Entonces, si está nublado, aquí hay un 20% de probabilidades de que esté lluvioso. Y aquí lo tenemos. Y de probabilidades de que mañana llueva y 30% de probabilidades de que esté soleado. Entonces aquí tenemos el 30.
Entonces la única información que tenemos aquí es punto 20, punto 30, cuál es la probabilidad para que, perdón, cuánto nos falta para llegar a uno, el 50% o el punto 5. Siguiendo nuestra información que tenemos ahí, hacemos lo siguiente, dice, seguirá lloviendo, ahora nos vamos a ir aquí al estado de lluvia. Seguirá lloviendo al día siguiente con una probabilidad del 80%, es decir, del estado lluvioso va a pasar al estado de lluvia con un 80%, pero con un 10% de probabilidades de que esté soleado. Entonces, tengo de un día lluvioso a otro un 80%, pero me dice que tengo que tener un 10% de probabilidades de que esté soleado. Entonces, aquí yo tendría punto 8 más punto 1, tendría punto 9, y lo que me falta para que fuera nublado tengo solamente un punto 1. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos pues la información que si nosotros sumamos las filas, tenemos aquí 1, aquí tenemos punto 3, punto 5, punto 8, punto 2, 1, y aquí nos da también un 1. Entonces, la primera parte, es pues formar nuestra matriz, y después que la formamos, pues ya podemos contestar a las preguntas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Muy bien. Ahora, nos dice lo siguiente. Determina los ingresos diarios esperados en minigolf. Entonces, para eso, esta información yo ya la tengo cargada en la plantilla. Entonces, déjenme, se las comparto porque esta plataforma tengo que compartir cada etapa y es lo que estamos viendo. Entonces, aquí tengo la información. Aquí tenemos la información en las plantillas. Y como pueden ver, ustedes ya manejan muy bien esta plantilla. Inicialmente tenemos que poner el número de estados. Para eso necesitamos dimensionar la matriz. En este caso de 3 por 3. Después aquí le vamos a dar en el paso 2 este botoncito para poder ingresar. Y una vez que ingresamos, nosotros le podemos dar la información. En este caso, el vector de probabilidades lo vamos a dejar tal y como está. No hay ningún problema, lo dejamos tal y como está. Bueno, ahora lo que nosotros, la información que necesitamos está en este lado izquierdo, es la siguiente. Por ejemplo, nosotros ahora lo que necesitamos es ¿se acuerdan que al principio hablamos de una ecuación que es pi por p igual a p? Esa va a ser lo que nos va a dar los estados estables. Es decir, ¿qué será eso de los estados estables? Nosotros cuando anteriormente teníamos nuestra matriz y le damos varios nuevos transiciones, va a ir cambiando, pero va a llegar un momento en donde la matriz se va a estabilizar. En este caso, en la salida de los resultados, estos serían en la letra pi, eso es lo que nos va a representar. Aquí lo tenemos en estado estable. Después, el tiempo medio de retorno va a ser calcular la letra mu, que va a ser 1 sobre pi. ¿Cuántos pi haya? Va a depender del número de transiciones que tenga. Es decir, voy a calcular 1, la mu va a ser 1 sobre pi, va a decir, eso va a ser el tiempo medio de retorno. Es decir, si yo soy una persona buena, ¿cuánto tiempo tardaré para que vuelva a ser una persona buena? O si hoy llovió, ¿cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a llover? A eso se refiere. O si hay una pandemia como lo estamos sufriendo en estos momentos, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que nuevamente se presente
una pandemia, etcétera. Entonces es esto. Ahora, esto lo podemos ver gráficamente, bueno, más bien en la forma de la matriz, poniendo, por ejemplo, un número 2. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra matriz, la salida, pero nosotros nos podemos ir yendo, por ejemplo, exagerando, ¿no? Por ejemplo, que esta matriz que tenemos aquí se multiplica 8 veces. Como pueden ver, aquí ya cambió. Ahora, si yo lo duplico 16 veces y quiero que calcule, digo, no hay problema. Ven cómo la matriz se empieza a hacer más estable. Entonces aquí le voy a decir, bueno, podría ser exagerado, nos vamos a 32 veces la matriz. Entonces, como pueden ver ya los cambios son muy pocos. Aquí, por ejemplo, vamos a darle 64, que se multiplique por sí misma 64 veces. Y como pueden ver, la matriz llega un momento en que se estabiliza. Si nosotros vemos, voy a empezar a señalarle la diagonal principal, que sería esto y esto. Esta parte que estamos señalando prácticamente es donde la matriz se volvió estable, es decir, aquí yo puedo escribir el número que yo quiera y no importa. Aquí pues estamos aprovechando esto que está muy exagerado, pero vean cómo ya no hay ningún cambio, es decir, la matriz ya llegó a un estado estable. Entonces, haga lo que haga, ya no la voy a poder cambiar. Y si ustedes ven que en la diagonal principal, esto pues el álgebra lineal que está sustentado las cadenas de Markov, pues prácticamente son los eigenvalores. Pero nosotros, pues, nada más es como información general, eso lo estudian por los matemáticos, pero para que vean que Markov, pues Markov era un monje, esos que no tenía nada que hacer, aparte pues, de estar haciendo lo propio en su monasterio, pues pues, la curiosidad, ¿no? Tenía este amor por la religión y este amor por los números y llegó a esa relación. Entonces, como pueden ver aquí, también lo que estamos señalando en color naranja es, si ustedes ven, es lo mismo que está apareciendo aquí. Es decir, estos son los valores, los eigenvalores, es decir, en términos comunes sería la diagonal principal, que prácticamente es el símil a la columna vertebral. Entonces, de estos valores van a depender todos los que están fuera. Entonces, como pueden ver, estos son los mismos. Estos son los que nosotros calcularíamos pues a mano. Nosotros tenemos que tener nuestra ecuación. En este caso serían, como son tres variables, entonces tendríamos un sistema de ecuaciones, tendríamos tres incógnitas, tendríamos que despejarlas y los resultados para cada pi sería 0.5, pi 2 y pi 3. Las probabilidades serían cada una 0.5. Muy bien. Entonces, con esta información podemos obtener estos resultados. Ahora, lo dice aquí el tiempo medio de retorno. ¿Qué es el tiempo medio de retorno? No es otra cosa más que dividir 1 sobre pi. Por ejemplo, si ustedes dividen 1 entre 0.5, les va a dar 2. Si ustedes dividen 1 entre 0.25, les va a dar 4. Entonces, con esta información ya podemos contestar. Digo, esto, pues, en un trimestre como ordinario, como los que pues, hemos tenido, pues estos, generalmente yo hago un programa muy similar y lo hacemos a mano, y una vez que ustedes ya manejan todo esto bien a mano, en la forma algebraica, pues ya después nos empezamos a auxiliar del software, pero por esta misma situación que tenemos, pues estamos aprovechando, pues ahora sí, todos los medios digitales que tengamos. Entonces, con esta información podemos ya contestar las preguntas que tenemos. Aquí, entonces, una de las preguntas
que nos dice es, es lo siguiente, dice, determina los ingresos diarios para minigolf. Lo único que tenemos que hacer es, pues, acordando de lo que nos dice, aquí vamos a calcular, vamos a responder el ejercicio A. El ejercicio A, ahora sí tenemos que ver la información, la información pues económica que nos está diciendo. Nos está diciendo que en un día normal nosotros tenemos, pues tenemos un ingreso de 2,000 pesos. Pero con la información que, no es que esta es otra matriz, que me equivoqué de matriz. Bueno, ahorita me regreso a la otra, que tengo los dos abiertos. Bueno, entonces, esto va a ser el inciso A. Esto que tenemos aquí es la probabilidad, lo que está sombreado en naranja son las probabilidades de que suceda. Entonces, en este caso, el inciso A nos dice que si el día está soleado, eh, aquí como podemos ver, si todo es correcto, el estado estable de la matriz va a ser, del 5%, del 50% de que esté soleado, y los ingresos que voy a tener yo, que vamos a tener son, bueno, más bien que tiene mini golf, son 2,000 pesos. Luego nos dice que si el día está nublado, los ingresos se van a reducir. Ahorita les digo cuántos se van a reducir porque no lo tengo a la mano, pero aquí estoy haciendo la operación. Por aquí la probabilidad de que esté nublado son 25%. Entonces, viendo la información, nos dice, déjenme ver si el día está nublado, los ingresos se reducen un 20%. Entonces, nosotros tenemos 2,000 pesos si el día es normal, pero dice que se reduce en un 20%. Entonces vamos a reducirlo por, por un 20%. Esto nos daría, a ver, por favor, ayúdenme, sería un 20% por 2,000, nos da 400 menos 2,000, nos va a dar aquí, nos va a dar 1,600 si se reduce. Después hay que sumar nuevamente la probabilidad que tenemos aquí, que es 0,25, y luego nos dice que se va a reducir en un 80%. Entonces hay que multiplicar 2,000 por el 80%. Eso nos da 1,600 400. y nos queda 400. Muy bien. Entonces ahí tenemos la operación. Esperemos que no haya ningún error en algún paréntesis. Y lo que tenemos ahí, pues es prácticamente 1,500 pesos. Muy bien, entonces ahí tenemos la información. Esto sería para nuestro inciso. Esto sería para nuestro inciso A. Y ahora tendríamos nuestro inciso B. En nuestro inciso B nos pregunta, eh, de acuerdo a su power que les voy a compartir, dice determine el promedio de días que no estarán soleados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dice determine el promedio de días que no estarán soleados. Entonces, los que no estarán soleados, ¿cómo nos encontramos? Tenemos nuestro estado estable y vemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en el estado 1, vemos que para que salga el sol y vuelva es decir, tengo un día soleado, ¿cuánto tiempo pasará para que vuelva a salir el sol? Serán 2 días. Después, en el estado 2, para que el día que es lluvioso, perdón, nublado, vuelva a ser nublado, estaremos pasando 4 días. Después, para que el día eh, lluvioso vuelva a ser lluvioso, tendrán que pasar 4 días. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos días tendrán que pasar para que vuelva a salir el sol? En este caso, jóvenes, ¿cuál es la respuesta?
2 días. ¿Vale? 2 días. Exactamente. Tendrá que pasar nuevamente, tendrán que pasar nuevamente 2 días para que vuelva a salir el sol. Entonces ahí está la información. Como pueden ver, pues estos problemas ya tenemos aplicaciones y solamente son un pronóstico. Digo que se cumplan, pues tenemos una alta probabilidad de que sí se cumplan. Pero como pueden ver, todo radica en la matriz, en cómo nosotros formamos, en cómo nosotros conformamos una matriz. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta de cómo la formulamos? Profe, a mí yo Mándame. tengo duda de los 2 días. No entendí muy bien, nada más. Ok, El inciso B. el inciso B. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, el estado 1 es la probabilidad de que, de acuerdo al problema, tengamos nosotros un día soleado. Entonces, lo que tenemos aquí es el tiempo medio, el tiempo medio de retorno. Es decir, cuánto tiempo tiene que suceder para que vuelva a salir el sol. Entonces, si nosotros dividimos 1 sobre 0.5 nos va a dar 2. Entonces, la probabilidad de que un día soleado vuelva a haber sol, o cuántos días también podemos ver para que vuelva a aparecer el sol, será dividir simplemente 1 entre 1.5 y el 2, es decir, para que el sol vuelva a aparecer, tienen que pasar, en este caso, 2 días. Como podemos ver en la matriz, eh, por aquí hay estados en donde el sol vuelve a aparecer, pero aquí nos está preguntando eh, cuántos días tiene que haber. De acuerdo a las operaciones, tendrán que pasar 2 días para que vuelva a haber sol. Aquí tendrían que pasar 4 días para que el día vuelva a ser nublado, y aquí tendrán que pasar 4 días para que aparezca la lluvia. Gracias, profe, ya entendí. Muy bien. Mándeme. ¿Puede volver a poner la fórmula que hizo para el A? La fórmula que hice para la es Ajá. de, a ver, ahorita la ponemos. A ver, déjenme ver, es que esta sí me tengo que salir y meter, muchachos. Entonces, déjenme ver. Tengo mi power. Entonces, compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Tengo mi power. Ah, aquí está. Entonces, vean, si aquí nosotros tenemos la fórmula, eso es lo que nos está dando el software. Lo que nos está dando el software son las, son los números pi, que en este caso, pues serían 3, sería pi 1. Aquí sería, esto no es el pi como lo conocemos. O sea, esto no es el 3.1416. Esto es una letra que se indica para encontrar las probabilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso pues sería, creo que nos da 0.5, ¿no? Nos da 0.5 y en nosotros nos da 0.25. De tal suerte que las probabilidades, nos dan siempre la unidad. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos, que la suma de las probabilidades nos tienen que dar 1. Y para obtener cualquier estado, por ejemplo, para el estado 1 a 1, tendríamos que tener prácticamente el estado de pi de 1 a 1. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, pues, dividir 1 entre 0.5, y eso nos está dando 2. En este caso, 2 días. ¿Eso es lo que me preguntabas, Diego?
No, o sea, la que metió en el Excel para que le salieran los 1500. Ah, sí, cómo no. A ver, entonces Sí. aquí. Yo me voy a pues aquí explicar la tarea. Ahorita déjame la busco otra vez y la compartimos, cómo no. Acá está. Entonces déjame les comparto. Esto de Zoom. Aquí tenemos nuestra matriz. Ok. Y aquí le vamos a poner para que ustedes vean. Ahí para que vean la fórmula. Es esa. Como pueden ver, pues estamos tomando donde dice la salida de estado estable. Tomamos, por ejemplo, punto 5 por los 2000 cuando está soleado. Y después tomamos el mismo punto 25, pero por ahí el programa nos dice que tenemos, creo, como un 20% menos, ¿no? Entonces ya tenemos una disminución de 400 pesos sobre los 1000. Y en el último nos dice que ya tenemos un 80% de pérdidas, porque digo, pues, ¿quién va a salir, muchachos, cuando está lloviendo? Digo, hay gente que sí le gusta, pero yo por lo general, siempre que yo me meto en la casita y no salgo hasta que se quita. Entonces, esa sería la fórmula. ¿Esa es correcta, Diego, en la que andaba buscando? Sí, profe, gracias. Mándeme. Ahí como que se Sí, oyó. gracias, profe. Gracias. Muy bien. Muy bien, de todos modos se las voy a compartir muchos para que ustedes la chequen. Bueno, entonces ya la voy a quitar. Ahora, pues, vámonos al siguiente problema. El siguiente problema es el 15. El 15 es de esta serie y pues al principio, pues puede ser complicado visualizarlo, pero van a ver que es bastante sencillo una vez que entendamos la lógica. Por ejemplo, en este programa 15 que viene propuesto, aquí lo estamos resolviendo de manera de ejemplo para que ustedes ahora sí tengan el problema más sencillo, que es el problema de mini golf, hasta un problema complejo como este que es casi de los últimos. Entonces vamos a leerlo. Digo, ¿cuántas veces vamos a leerlo nosotros muchos? Pues las veces que sea necesario para que lo podamos entender. Entonces nos dice así, Jimbo ha recibido muchas multas por violaciones al reglamento de tránsito, o sea, es uno de esos chicos malos. Dice, desafortunadamente para Jimbo, la tecnología moderna puede seguir el rastro de sus multas anteriores. En cuanto acumula 4 infracciones, su licencia de manejo es revocada hasta que completa una nueva clase de educación vial, en cuyo caso comienza con un historial limpio. Jimbo es más prudente inmediatamente después de completar la clase de educación vial. E invariablemente la policía lo detiene con un 50% de probabilidades de ser multado. Después de una nueva multa trata de ser más cuidadoso, lo cual reduce la probabilidad de una multa en 10%. Entonces, muchachos, antes de responder todo esto, nada más nos vamos a quedar con el inciso A. El inciso A es nuevamente que nosotros formulemos la matriz de la cadena de Markov o la matriz de transiciones. Lo pueden encontrar de las dos formas. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer ahí es plantear nuestra cadena de Markov. Y para poder plantearla, nosotros tenemos que dimensionarla. ¿Cuántos estados tendrá esta matriz, muchachos? ¿Cuántos estados tendrá? A ver, cuéntenle. 4. Tendrá 4. Ahí tendremos un estado más, ¿no, muchachos? Porque vean, eh,
son 4 los que tenemos, pero tenemos un estado más, en donde es cuando en el estado, pues, es decir, aquí Jimbo vamos a presentar que sacó su licencia y no tiene ninguna multa. O bien cuando ya lo multaron, salió limpio y va a hacer pues su servicio comunitario, que eso es muy común en Estados Unidos. Aquí en México se está implementando, entonces así es medio raro, ¿no? Ya saben que aquí pues ahí queremos copiar todo lo que está afuera, pero a veces por nuestra misma idiosincrasia pues no aplica, pero bueno, eso lo hacen los políticos, nosotros nos dedicamos a trabajar mucho. Entonces, si nosotros vemos la solución, tendríamos, tendríamos 5 estados, es decir, este estado sería realmente el 0, donde tenemos una matriz donde tenemos nuestra licencia limpia, y luego serían pues seguidos con el 1, 2, 3, 4, pero si nosotros sumamos realmente son 5 estados. Ahora, ¿cómo vamos a formar la matriz? Yo sé lo más importante. Ya determinamos que como por ahí algunos compañeros dijo que eran 4, hay que sumarle 1. ¿Cuál es el 1? Pues de donde vamos a partir la licencia. Entonces, en este caso, vamos a partir del estado 0, en donde pues Jimbo no tiene ninguna multa, pero hay que completar la matriz, es decir, para estado 2, donde hipotéticamente tendríamos que completar con punto 5. Ahora, aquí es 1, aquí hay que cambiarlo, es 1. Entonces, luego nos dice que la probabilidad de multa es de 1%. Entonces, aquí nos dice que reduce, nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a ir sumando. Y por eso señalamos esta parte en amarillo. Es decir, vamos a ir sumando en 1. En este caso del estado de base sumamos punto 5 y lo complementamos con ¿cuánto? Con punto 5. En el siguiente, ya no, en el siguiente va a ser la diagonal de la matriz. Aquí me faltó señalar también esta. Pero en este caso tendríamos que definir que 1 es el estado de multa. Entonces vamos a irnos de punto 5 al siguiente, que sería punto 6, y lo complementamos con 4. Luego en la misma diagonal vamos a irnos de punto 7 y lo vamos a sumar con una décima y nos vamos a punto 7. Luego nos vamos a ir en este mismo tenor, completándolo con punto 3 para que nos dé 1, porque no hay otra, porque no hay otra información. Precisamente por eso lo estamos haciendo así. Luego de punto 7 lo vamos a ir complementando en 1 y va a ser punto 8. Y después aquí en este último estado pues no va a haber nada porque es el estado donde vuelve a regresar. Entonces aquí nuevamente en lugar de poner el 1 acá, lo vamos a regresar hacia 1. Entonces, a ver, vamos a tomar unos minutitos para que ustedes vean que si la información que está ahí es la información correcta. Vamos a tomar unos minutitos muchos para checar si es correcta la información. Que eso sería lo primero que tenemos que tener. Sí, profe. Muy bien muchachos. Entonces, pues ahora lo único que nos queda pues es responder a las preguntas. Entonces vamos a ver. Aquí mismo, pues prácticamente ya el inciso A ahí quedó, ya ni ningún programa. Luego vienen 4 incisos. Por ejemplo, el inciso B nos pregunta, ¿cuál es el promedio de veces que Jimbo es detenido por la policía antes de que su licencia sea revocada? En este caso, pues, si nosotros recordamos que es el estado base donde es 0,
hasta el estado 4 en donde pues lo van a multar y le van a revocar. Luego nos pregunta en C, ¿cuál es la probabilidad de que Jimbo pierda su licencia? En este caso también sería un estado 4 hipotéticamente, sería el último. Y después, si cada multa es de 100 pesos, ¿cuánto es en promedio que paga Jimbo entre sus pensiones sucesivas de su licencia? Entonces, esta plantilla yo ya la llené eh, previamente, pues para darle más agilidad. Entonces, como pueden ver, es una matriz de 5 estados. Es una matriz bastante compleja. Entonces, aquí vamos a cambiar los números para que no nos confundamos. Esto sería 1. Entonces, No dejen ver si... estoy compartiendo la pantalla, profe. ahorita se los comparto. Eso es lo que es un poquito raro de aquí es un poquito raro mucho de aquí ¿cómo les diré? De, de Zoom, porque hay otras, digo, no, hay otras pantallas, hay otras pantallas, hay otras aplicaciones que sí nos permiten, hagan de cuenta, yo tengo la aplicación y yo puedo ver varias pantallas sin ningún problema, pero aquí hay que dejar y ponerla, pero bueno, ese ya son comentarios al margen, muchos. Bueno, entonces ahí todos estamos viendo nuestra pantalla, ¿no? Me imagino. Sí, 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 ya se ve, profe. Muy bien, entonces nosotros hemos definido el estado 0 como el estado base, y estos serían los 4 intentos que tendría, más bien que, bueno, que la policía, porque ya ven que este chico es un poco, o más bien es un poco, como digamos, subversivo, ¿no? Y le gusta andar ahí violentando las autoridades. Ok, entonces esta es la información que tenemos y aquí como pueden ver, no importa el número que nosotros tengamos, es siempre en la parte de estado estable, el tiempo medio de retorno, siempre va a ser la misma. No importa los que yo les ponga, si les pongo 2, me va a calcular, la matriz. Como pueden ver aquí, el estado estable siempre es el mismo, que si por ahí alguien dijera, no, pues yo le quiero poner 12, ¿no? A ver qué pasa. Como pueden ver, lo único que no cambia, lo único que no cambia es el estado estable. Esto sería la letra pi, y esto el tiempo medio de retorno sería la letra mu. Entonces no importa yo lo que deje de hacer, mucho, siempre va a ser lo mismo. Entonces aquí vamos a modificar nuevamente. Aquí le vamos a poner 0 porque aquí ya me lo cambio. 1, entonces aquí tomamos estos dos, los arrastramos, y este sí lo tengo que hacer manual porque este no me deja. Entonces aquí es 1, 3, aquí ya escribí una quizá qué cosa, entonces aquí es 2, 4, y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos los mismos estados. Entonces para nosotros, digo, el software lo resuelve y no tiene ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces ahora sí ya con esto podemos, pues de alguna forma tener la información. Entonces esto es dar. Entonces acuérdense que este es el estado base y 4 es el estado donde prácticamente Jimbo pues pierde su licencia. Entonces aquí los que tengan abierto su libro o los que tengan dos dispositivos nos pregunta, ¿cuál es el promedio de veces que Jimbo es detenido por la policía antes de que su licencia sea revocada? En este caso decimos que en el intento 4 es donde se le va a revocar. Es decir, él recibió varias advertencias y como no las hizo, como hizo caso omiso, pues sería el estado 4. Entonces, aquí tenemos el tiempo medio de retorno y nos va a decir que en promedio
van a ser 13.8. Digo, nosotros que somos administradores, eso vamos a ver que antes que lo revoquen, él va a tener aproximadamente 14 avisos antes que le sea retirada la licencia. Aquí está, son, en este caso, vamos a ir contestando. Por ejemplo, en inciso A, pues prácticamente es nuestra matriz. Este sería el A. Esto sería el A, pero también necesitaríamos ir poniendo las soluciones. Entonces, el B, pues en este caso, para nosotros que somos administradores, ya saben que los ingenieros son muy cuadrados. Ellos van a decir son 13.83 y si no me muero. Entonces, nosotros somos mortales, decimos son 14 veces en promedio. Bueno. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que Jimbo pierda su licencia. Aquí nos está hablando de una probabilidad. Entonces nosotros buscamos la probabilidad nuevamente en el estado 4. Entonces lo que hacemos es nada más multiplicar nuestra probabilidad por 100 para que tengamos pues cuál sería la probabilidad. En este caso son de 7%. Y luego la última pregunta nos dice si la multa de 100 pesos, ¿cuánto en promedio paga Jimbo en suspensiones sucesivas? En promedio, entonces, lo único que tenemos que hacer es ver cuántas veces cuántas veces está incurriendo. Y pues en este caso no hay ningún problema porque son 4. Aquí son 4 veces. Entonces aquí multiplicamos 4 por 100. Digo, eso no hay ningún problema. Eso nos va a dar 400 pesotes. Digo, muy seguramente aquí serán dólares, pero entonces esta sería, pues en este caso, la solución al problema. Entonces, como pueden ver, los problemas pueden ser de los más sencillos, como en el caso del mini golf, a estos que son más complejos, como es el caso de Jimbo, donde la información que nosotros tenemos la partimos de una base y en este caso la vamos complementando. Aquí es la solución de esta matriz, es complementando. Digo, no todas las matrices se hacen iguales, no todos los problemas son iguales. Es decir, no hay receta, muchachos. No hay receta para los problemas. Cada problema, dependiendo dependiendo de sus condiciones, a veces puede suceder que uno sea más fácil que otro, pero todo depende de los problemas. Entonces, pues ya ustedes, creo que en esta serie de 5 problemas, entonces yo ya le resolví el más sencillo, y bueno, a manera de ejemplo, el más complejo. Quedan los intermedios para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. Digo, de todos modos, cuando entregan, tienen que entregar los 5. ¿Preguntas, jóvenes? Yo, profesor. A ver, Cristina, déjame ver, porque no tengo, ahora sí, Cristina, ¿verdad? Sí. Sí, Cristina. Es que se me trabó el micrófono. Ok. En el inciso C dice, bueno, que dice que cuál es la probabilidad de que Jimbo pierda su licencia, ¿no? Entonces, se agarró esa multiplicación del 0.7 porque se supone que es como el más bajo. O sea, bueno, yo lo entendí así, lo interpreté así. No sé si por qué fue ese número para multiplicarlo. Bueno, sí. O sea, ¿por qué se agarró esa cantidad? Muy bien. Sí, Cristina, porque por ejemplo, el estado 0 es el estado base donde tiene su licencia y de acuerdo al orden de la matriz, llegamos, como Diego lo dijo al principio, al estado 4. ¿En qué momento le van a quitar su licencia? Va a ser en el estado 4. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa son los estados estables y los tiempos medios de retorno. Entonces, la probabilidad para que a él le quiten su licencia va a ser en el estado 4. Entonces, tenemos 4 aquí, que es el estado donde él pierde su licencia, y la probabilidad asociada es 4. Ahora, este es un número muy pequeño, es 0.07. Hay que multiplicarlo por 100 para tener un estimado, entonces es
por esta razón es de un 7%. Y para el inciso B, bueno, que se multiplicó bueno, para sacar los 14 avisos, que son los últimos igual, nada más es igual por lo mismo, o sea, de que es el último. Es que lo que pasa es de que aquí en mi plataforma, bueno, en la plataforma me arrojó 5, ¿cómo se dice? 5 números, o sea, no los 4. Entonces no sé qué puse mal. Ah, Por eso es me que, confundí. sí, Cristina, es que seguramente aquí te puso del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5. Sí. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hacemos es que los reordenamos. Vamos a reagruparlos como 0, el estado base, y luego vamos de estado base vamos a contar del 1 al 4. Entonces aquí tenemos que adecuar la matriz. Ya sí. Es que, bueno, sí lo había hecho antes, pero como lo volví a repetir, ya se me había pasado, entonces ya observé de dónde. Muy bien, Cristina. Sí, gracias, profesor. No hay por qué. ¿Alguien más, muchachos, que tenga? Sí, A ver, Profe, Diego, ¿puede repetir el DET, por favor? Bueno, el D. no entendí de dónde salieron los 400. Es que nos dice O más que... bien, ¿qué dice el inciso? Porque ¿Qué dicen? Entonces dejen, les comparto la pantalla. Déjenme, me voy. Yo ya tengo aquí la captura, les comparto la pantalla. Entonces tenemos el Power, ¿no? Entonces nos dice, en inciso D, dice, si cada multa es de 100 pesos, pregunta, ¿cuánto? En promedio paga ahí entre las suspensiones sucesivas. Entonces aquí, ¿cuántas veces en qué intento lo detienen? En el cuarto intento, no, sí, ya. en el 4. Entonces nada más multiplicamos 4 por 100 y por esa razón nos da 400. Es por esa razón que nos está dando 400. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, muchachos? Yo, profe, A ver. ¿por qué se pone 12 en el número de transiciones? Es que no importa, no importa lo que nosotros el número que tengamos aquí. Mira, por ejemplo, le podemos poner cualquier número que tú quieras, el estado estable y el tipo medio de retorno son independientes. A ver, dime un número que tú gustes. 20. 20. Entonces, como puedes ver, lo único que se modificó fueron los números que habíamos hecho al principio, pero el estado estable, como puedes ver, quedó igualito. Entonces, inclusive, ustedes pueden ponerle, no sé, 2. Y eso es independiente. Este estado estable es cuando la matriz se estabiliza. Imagínense que ahorita, por alguna razón, tienen una novia, todo el proceso va bien con la novia, y pues ustedes son muy amigueros, tienen muchas amigas, tienen muchos amigos, pero en el momento que ustedes tienen esa novia y la quieren mucho y se casan, adiós, muchachos, se les acabó, ya no van a tener amigas ni amigos. Es decir, ustedes van a llegar a un estado estable. Es lo mismo con la matriz. No importa lo que le hagamos aquí, esto ya va a quedar en esa forma. Entonces, ustedes le pueden poner, por ejemplo, 2 o 3, y aquí lo único que hacen es que sea la semilla inicial para que el software funcione. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Y ven, aquí, por ejemplo, Cristina me decía que efectivamente aquí se mueven los números. Entonces, lo único que hacemos es, si nosotros lo queremos entregar bien, es pues prácticamente eso, ¿no? Dejarlos. Aquí lo voy a dejar como estaba para que no se confundan. Es el estado 4. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, bueno, entonces, pues vamos a estar muy pendientes, pues al chat, muchachos, por si tienen alguna duda de los ejercicios. Y pues también, jóvenes, pues esta fue nuestra última sesión.
el trimestre se termina, digo, este trimestre ha sido muy, bueno, muy raro. Bueno, hay unos profesores que nos dicen que es un trimestre especial. Yo lo veo, pues que, pues ahora sí, muchachos, que ese trimestre prácticamente nos sacó a veces por lo mejor de nosotros. Eh, y pues, como les comento, pues el grupo pues, ha estado fuerte, muchachos. Yo pues he compartido mi información con otros profesores, por ejemplo, profesores de mucha confianza, y me dicen, oye Martín, ¿y cómo ves a tu grupo? Dicen, no, pues es que mi grupo es bastante fuerte, es bastante unido, a pesar que estamos pasando por una coyuntura. Y pues ahora sí, muchachos, eso es lo que se demuestra ser universitario, y digo, no universitario de cualquier lugar, sino universitario de la UAM. Ustedes, cuando hace casi 3 años, pues llegaron aquí, no saben el gran compromiso que adquirieron, y prácticamente por lo general, están en octavo. Muchachos, les falta un año más para egresar, pero comparando los grupos de la UAM son grupos muy fuertes. Yo tengo conocidos, tengo otros profesores que son conocidos del Politécnico, y esos muchachos como que no aguantaron el ritmo. Muchos desertaron. Yo tengo dos grupos también en VM, y también los muchachos por ahí, como dicen en mi pueblo, por ahí se rajaron también desertaron. Y ustedes, estamos llegando a la 9ª semana, muchachos, y el grupo sigue igual de fuerte. Yo vi mi grupo, afortunadamente, por ahí alguien pues se fue, ¿no? Pero nadie se dio de baja, muchachos. Entonces, pues digo, no por eso somos guam, no por eso este nivel de trabajo que es bajo presión. Digo, la gente que trabaja bajo presión, muchachos, es una gente muy exitosa en el campo laboral. Entonces, pues ahí está, muchachos. Nos tenemos nuestro FODA, nos fue excelente, la universidad es muy fuerte, y digo, nosotros nos acostumbramos, nos aclimamos, más bien evolucionamos, nos adaptamos a cualquier situación compleja, y creo que esta ha sido una de las pruebas de fuego que pues hemos superado. Pues no me queda decirle, muchachos, que pues ahora sí, gracias por haber estado aquí con un servidor, los jóvenes pues que tuve aquí en séptimo, como es el caso de Brenda, de Cassandra, de algunos otros más como Diego, de Patti, de Rosaluz, y otros más, que estuvimos aquí, y los nuevos que se integraron. Pues ha sido un placer, muchachos, y más para los que estuvieron conmigo, pues ahora sí soportándome desde el séptimo. Ya saben que aquí se trabaja mucho, y ustedes han pues soportado el trabajo, muchachos. Entonces, pues no me queda más que pues felicitarlos, que sigan así, que tengan este cierre de sus demás materias. Generalmente, el trimestre, el octavo trimestre es un trimestre que le llaman de la muerte, porque llevan recursos humanos 2. Digo, si están con el profesor Sarasúa, el profesor Sarasúa les va a exigir hasta más allá, muchachos. Entonces, también la profesora que tenemos es la que sigue de contabilidad. Ofelia. Elia, también, también es una profesora que les demanda mucho, muchachos. Entonces, y la otra de que es todo lo representativo del gobierno. Es que ahorita no tengo los nombres a la mano. Gretchen. Ustedes saben el nivel de exigencia, y que ustedes estén así, sin asistir a clase, es la fortaleza que tenemos. Pues yo me despido, muchachos. Fue un placer. Fue un placer. Igualmente, profe, muchas gracias. Al No, contrario, gracias a usted, profe, Gracias. por aguantarnos. no, al contrario. También Rodrigo, que se me olvidó que estuvo conmigo desde séptimo, que ha sido el administrador, que ha estado muy al pendiente. A Miguel que también estuvo en séptimo. Alejandro, por ahí, que anda por ahí. Y a todos, muchachos, un placer, un honor haber sido
pues haber estado con ustedes, muchachos. Muchas gracias a mí. Las despedidas, pues, y cada generación, pues se lleva un poquito de nosotros los docentes y nosotros lo retroalimentamos con ustedes, muchachos. Así que muchísimas gracias. Y pues ya saben, los estamos viendo y esperemos que esto pase pronto, muchachos. Un abrazo a todos y ahora sí sigamos tan fuertes como hasta ahorita. Hasta luego, joven. Gracias, profe. Gracias, Que tenga buen profesor. día. Excelente. Igualmente. Profe, Mándeme. una duda antes de que nos vayamos todos. ¿Cuándo dijo que iba a ser las fechas de los exámenes? La fecha del examen, Miguel, voy a programar ahorita, voy a programar ahorita el examen automatizado. Ustedes mientras vayan haciéndolo, pero a más tardar, yo creo que a más tardar hoy en la noche aparece y la fecha de global, que solamente es un día, también la haré como automatizada, pero yo se los hago saber. Digo, empezarían la fecha de global la siguiente semana. Me parece que nos tocó martes o miércoles. Entonces yo, a la brevedad, este examen que es que es el examen de esta semana, que es la número 9, se los voy a hacer en forma automatizada. Les voy a preguntar, voy a poner 2 reactivos. Yo soy múltiple, porque yo sé que están apretados con el tiempo y con los otros trabajos de los profesores. Y en la siguiente también va a ser una automatizada, van a ser nada más 2 problemas al azar. Pero yo de esta semana no pasa para que ustedes no tengan ningún problema. Y una vez que tengan esto, les actualizaré las calificaciones. Y si ustedes tuvieran alguna duda, pues en su promedio o algo, lo checamos, muchachos. Por eso no se preocupen. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, Gracias, profesor. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.